Hablábamos de cómo podía ser posible que desde contando Éxodo, Levítico sin número, Dios mostrara todo su poder, toda su gloria, y el pueblo aún lo pusiera en duda por medio de la queja. Dios había mostrado ser alguien que podía liberar a un pueblo aparentemente de la nada. Dios había dado a conocer su poder por medio de su siervo, haciendo que su pueblo construyera un tabernáculo y por medio de ese tabernáculo ver el gran poder de Dios. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo? Y no solamente el pueblo de aquel tiempo, porque en este tiempo podría ser fácil juzgarlo, pero a nosotros también nos quejamos, tenemos molestia en nuestro corazón por lo que sucede. ¿Por qué? Si hemos visto la misericordia de Dios, si hemos visto cómo Dios se ha acordado de nosotros. Entonces, que no te sea extraño cuando Dios muestre su ira. Con aquel pueblo mostró su ira. ¿Por qué? Porque mostró su gran poderío al destruir los dioses egipcios. Mostró su gran poderío al destruir al ejército más poderoso. Y aún así, el pueblo se quejaba. El pueblo murmuraba. Clamaron a Moisés y a Dios porque se estaban quemando unas tiendas y Dios apagó el fuego. Pero entre todo esto, en Números vemos cómo se realizó el primer censo para ver cuántos sabían que sacaban espada. Y Dios les dijo que les iba a entregar la tierra, ¿cierto? Sin embargo, ellos tuvieron la duda. Ellos se quejaron que cómo podía ser posible que se iban a enfrentar contra ese pueblo. Se quejaron, mostraron su duda, mostraron su incredulidad. Ese pueblo es igual que nosotros, o más bien nosotros igual que ellos. Cuando algo no sale como queremos o cuando algo no está en los parámetros que nosotros queremos, tendemos a la queja, tendemos a la desconfianza de la voluntad de Dios en nuestra vida. La pregunta es, ¿pero por qué? Si Dios nos ha estado sustentando, si Dios nos ha estado dando de su alimento espiritual, ¿por qué vamos a dudar de su palabra? Somos curiosos, ¿por qué? Porque hemos visto el gran poder de Dios en nuestra vida y en lugar de aferrarnos a lo que ha visto en nuestro corazón, porque no estamos hablando simplemente de una fe por tener fe, porque alguna vez una persona me dijo, es que si Dios existe quiero palparlo y verlo. Este pueblo lo vio, este pueblo tuvo la dicha de que Dios vivía entre ellos por medio del arca del pacto y a pesar de eso se quejaron, tuvieron duda. No creyeron en las promesas del Dios vivo. El problema no es solamente ser desobediente. El problema es ser desobediente por la incredulidad. La incredulidad produce desobediencia. Si este pueblo desde el principio que se hizo el censo hubiera tenido fe, hubieran obedecido y hubieran conquistado la tierra prometida y no hubieran vagado por 40 años. Si este pueblo hubiera rogado a Dios por carne, en su corazón, con humildad, Dios los hubiera escuchado. Pero no, tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestros parámetros y de acuerdo como nosotros queremos. Y continúa diciendo que entre el pueblo había extranjeros y ellos siguieron su deseo. E Israel se quejó. ¿De qué se quejó? Recordando Egipto. Óyeme. Ellos tenían maná en el campamento en el que estaban. Y en lugar de glorificar a Dios porque tenían pan del cielo, recordaban las comidas que tenían en Egipto. Recordaban que allá sí podían comer, que allá sí podían estar gozosos. Ya no solamente es incredulidad, es terquedad, es necedad. Porque en Egipto eran esclavos, eran los que comían de las sobras. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Lo que realmente quieres es la voluntad de Dios en tu vida o quieres tu propia voluntad? Porque la voluntad del pueblo era la carne, la voluntad del pueblo era regresar a Egipto, porque según allá ellos estaban mejor.
pero Dios les estaba dando algo mejor a ellos, el maná que podían recoger cada día, excepto en el Shabbat, que un día antes tenían que recoger doble. Pues así somos los seres humanos como este pueblo. Nos quejamos, no nos parece, no nos gusta, y lo peor es que podemos tener queja. Eso es comprensible. La queja no está mal. Es cuando le damos vuelo a la queja. Y si yo fuera, y si yo estuviera, y si Dios me escuchara a mí, las cosas no estarían así. Le estás levantando a Dios murmuración y falsos. No es de que tú seas, sino es de que Dios es. Dios es el que sustenta, Dios es el que provee. Muchas veces encendemos la ira de Dios y pensamos, ¿y por qué no suceden estas cosas? ¿O por qué no suceden las otras? Pregúntate si no hemos encendido la ira de Dios. ¿Por qué? Por nuestra queja, por nuestra incredulidad. Dios nos manda a evangelizar, no vamos porque tenemos queja. Dios nos manda a orar, tampoco vamos porque no nos gusta. Mejor era cuando estaba X o Y persona. No lo sé. Así podemos tener un buen de quejas y un buen de incredulidades que en lugar de llevarnos a obedecer lo que Dios ha mandado para nuestra vida, provocamos a ir a Dios. De repente muchos hermanos se enferman. De repente la iglesia ya no crece. ¿Por qué? Porque estamos más centrados en nuestra queja y en nuestra incredulidad que en que Dios es el gran yo soy, el que hace la obra. Por su queja y por su incredulidad vagaron 40 años en el desierto, y por nuestra queja y por nuestra incredulidad muchas veces no crecemos en lo espiritual. Nos estancamos. En lugar de recoger el maná que Dios nos ha dado, que ha sido su palabra para nosotros, preferimos buscar dichos o frases del mundo que nos hagan sentir bien y que nos hagan recordar nuestro Egipto del pasado, en lugar de seguir avanzando hacia la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para con nosotros. Amén.